Muy buenos días, mis queridos aprendices. Daniela, qué gusto estar en esta sesión sincrónica. Me gusta iniciar siempre con la cámara encendida para que vean que del otro lado está una persona de carne y hueso. Mi nombre es Nelson Chávez Forero y vamos a iniciar con nuestra sesión el día de hoy. Siempre me gusta iniciar con la cámara y luego la apago para que haya una mejor conectividad. ¿De acuerdo, Daniela? Buenos días, de acuerdo, profe. Muy bien. Esta sesión la realizamos para dos fichas que van gemelitas, la 30, 70, 30, 06 y la 05. Vamos con las dos fichitas que van gemelitas. Inicio dando la agenda del día de hoy. Saludo, indicaciones, introducción al tema ser agente de cambio, un poquitico del tema anterior y este que es nuestro tema final, y presentar cómo ustedes van a realizar acertadamente su evidencia mapa mental, hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, y la segunda evidencia es documento colaborativo de la solución de caso. Y finalmente abrimos un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Normalmente cuando hay más de 10 aprendices, permitimos que esta segunda evidencia sea realizada en grupo. Aquí en la sesión armamos los grupos de trabajo, pero como en este momento solo está Daniela, por ahora va de forma individual las dos evidencias. Estamos desarrollando el tema interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Se los dije en la sesión anterior, pero lo repito. Es posible construir una cultura de paz. Nacimos en medio de una cultura muy violenta, corrupta. Y tal vez pensamos que así nos tocó nacer, así nos tocará morir, pero la historia dice otra cosa. Así era Europa hace 200 años, 300 años, era igual. Pero poco a poco se fue construyendo una cultura de paz hasta el punto de un gran desarrollo humano y una paz sostenida, una armonía en la sociedad. Siempre me gusta hablarles, iniciando esta sesión, del artículo 54 de la Constitución Política de Colombia, que habla del SENA. Esta institución tan importante, tan bonita, tan amada por los colombianos, es como la parte del Estado colombiano encargado de cumplir una función de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos. Es algo tan bonito como la nación está invirtiendo. El que no lo puede aprovechar por X o Y motivo, pues es asunto de esa persona. Pero todos los que hemos estudiado en el SENA, vemos una oportunidad maravillosa que nos da Colombia a través del SENA. ¿A quién le damos gracias? A nuestra nación, el SENA, y cada persona que paga sus impuestos, cada empresa que paga sus paras fiscales, pues sostienen el SENA. Entonces no se lo debemos a ningún político, a ninguna persona, no. Fue un gran diseño que está ahí y por eso los que estamos, bien sea como estudiantes o como instructores del SENA, tenemos ese regalo maravilloso que es la posibilidad de ser parte de esta hermosa empresa que se llama el SENA. Siempre me gusta iniciar con unos videos cortos, pero que nos ubican, y voy a iniciar ese tema de esa construcción de paz, es muy maravilloso. Entonces, voy a compartirles 3 videos cortos, muy cortos, pero básicos para tener una base, para dialogar de lo que tiene que estar en nuestra mente, de lo que podemos esperar. Y luego de esto empezamos a compartir la temática del día de hoy.
Bueno, este video me encanta. Los grandes con sus historias, unos con cara de buena gente, otros con cara de mala gente, pero yo creo que los pequeños vamos a cambiar nuestra sociedad, nuestra nación. Para el primero, vamos con el segundo video. Transformación de conflictos y cultura de paz. Generalmente, cuando escuchamos la palabra paz, la gente suele pensar en uno de los dos extremos. Por un lado, asocian la paz con el fin de la guerra entre países y por otro lado, con la paz interior de uno mismo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación, desarrollo económico, social y sostenible. Respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional. Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa.
donde las ciudadanas y ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones políticas y deben trabajar juntos para el bien común de la sociedad. Igualdad entre hombres y mujeres. La cultura de paz reconoce la participación tanto de hombres como mujeres y hace énfasis en la capacidad de ambos en la toma de decisiones para un bien común. Respeto a los derechos humanos. Cada niña y niño que llega al mundo viene acompañado de ciertos derechos. Nuestro deber como sociedad es asegurar que cada ser pueda desarrollarse plenamente, porque será él mismo quien con el tiempo contribuirá a la sociedad como un todo y quien trabajará para generar armonía en la sociedad que lo rodea. Desarrollo económico y social sostenible. El papel de la cultura de paz debe tomarse en cuenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. Comprensión, tolerancia y solidaridad. Hacia todos los seres humanos, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que está a nuestro alrededor. Hay que dejar atrás el odio, el rencor, la ira, la envidia, ya que son estos los principales obstáculos para lograr la paz que tanto deseamos. Comunicación participativa y circulación de libre información y conocimiento. Cada persona debe adquirir, dentro de sus hogares y centros de estudios, el conocimiento para desarrollar un criterio propio, el cual sirva como herramienta para generar comunicación participativa y, a la vez, lograr que cada individuo tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de que alguien más influya en la búsqueda de la verdad. La paz y seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de las medidas del Consejo de Seguridad, ha efectuado diversas labores preventivas, con el fin de que las controversias no den lugar a la guerra o conflictos armados. Actualmente, las Naciones Unidas buscan concentrarse aún más en la consolidación de la paz, ya que si en esta época no se refuerza, los esfuerzos para evitar o resolverlos no lograrán una paz segura y duradera. Esta consolidación se consigue solo a través del fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública y el proceso democrático. Fortalecer una cultura de paz implica mucho más esfuerzo de todos los miembros que conforman una sociedad, para que de esta manera generemos un cambio en el ámbito que nos rodea y ser pacifistas mas no pasivos. Porque el pacifismo nada tiene que ver con la pasividad. El pacifismo se opone a cualquier forma de violencia y busca mantener la paz ante cualquier situación de conflicto. En cambio, la pasividad es una acción que adopta un individuo en la que decide no cooperar ni reaccionar ante una necesidad o situación de conflicto. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a un conflicto promoviendo una cultura de paz? Primero, tenemos que entender que los conflictos no se pueden evitar. Estos son una dinámica normal y continua en nuestra vida, relaciones humanas y comunidades. La cultura de paz, por tanto, busca transformación de las situaciones destructivas y violentas a situaciones constructivas y no violentas. ¿Y cómo se puede lograr esta transformación? Para lograr este cambio constructivo, es necesario entender el conflicto en toda su complejidad. Para ello, debemos analizar profundamente las causas del mismo, los diferentes intereses y las necesidades de las partes involucradas. Esto a través del diálogo, la negociación y una comunicación constructiva. Las personas pueden ser agentes de cambio de sus propios conflictos. Es importante que cada ser que es parte de una sociedad, tanto niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, tengan la capacidad de poder solucionar sus conflictos y así poner en práctica esta transformación. Y como decía el famoso activista hindú y líder del movimiento no violento Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. No hay camino para la paz es el camino. Muy bien, construir una cultura de paz es algo que requiere bases,
requiere compromisos y yo creo que en Colombia es posible. Estoy convencido de eso. Va el último video, es muy cortico, es necesario para la explicación de la última evidencia que vamos a desarrollar. Entonces, es bien cortito. Cristian y Ángela, estudiantes de la especialización en paz y desarrollo territorial. En esta oportunidad queremos contarles acerca del proceso de paz en Sudáfrica. Sudáfrica es miembro de la Unión Africana y se encuentra organizada en 9 provincias y posee una gran cantidad de culturas, idiomas y creencias. Sudáfrica estuvo sumida en un conflicto desde su colonización, cuando desde el arribo de campesinos holandeses al sector del Cabo, se iniciaría un proceso de despojo y de apropiación de tierras, y con ello de dominación y esclavitud de las comunidades negras locales. Ello significaría el inicio de una política de discriminación racial denominada apartheid. La situación de las comunidades negras se agudizaría con el descubrimiento de oro y diamantes, pues se sumaría una nueva disputa entre holandeses e ingleses por dichas riquezas y con ello se aumentaría la opresión, dominación y esclavitud de esta población por el dominio de los blancos. Recordemos que a partir de lo anterior surge el apartheid, que significa separación, y representaría un sistema de segregación racial que pretendía el dominio económico, político y social por parte de los blancos, quienes representaban menos de la quinta parte de la población. El apartheid era la denominación a un sistema de explotación y opresión racial que sería apoyado por el gobierno nacional sudafricano hasta inicios de los años 90. Ante tal opresión del gobierno sudafricano hacia las comunidades negras, surge el Congreso Nacional Sudafricano en el año 1912, como una lucha social unitaria por la abolición del apartheid y tendría como su principal líder al reconocido Nobel de Paz Nelson Mandela. Durante la etapa de prenegociación serían muchos los grupos civiles que harían frente y resistirían a la opresión por parte de los blancos, pues el 80% de la población sudafricana se encontraba inmersa bajo la política del apartheid. Sería solo hasta el año 1989, con la renuncia del presidente de turno, que se inician las negociaciones con el Consejo Nacional Africano, en cabeza de Nelson Mandela, para la abolición del apartheid. 1990 sería el año esperado, pues la lucha social y armada encontraría las condiciones gubernamentales necesarias para emprender un diálogo que terminaría con años de opresión, tortura y hacinamiento. Representaría la terminación con algunas de las principales prohibiciones a la movilización social y a la libre asociación por parte de la población negra. Se destaca en la historia el año 1993, pues en negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática se pactaría la creación de una constitución provisional que serviría de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que serviría de base para la redacción de una constitución nacional definitiva. Asimismo, en el año 1994 se llevaría a cabo las primeras elecciones democráticas y sería electo como presidente al líder Nelson Mandela. En 1994 se crearía la Constitución Definitiva de Sudáfrica, siendo esto el punto de partida en la historia del país y representaría el inicio de un nuevo orden social y político en el que la igualdad de las razas sería promulgado en una nueva y definitiva constitución. Resalta la superación del conflicto en Sudáfrica, la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un ejemplo para los demás procesos de paz del mundo, en los cuales la verdad sobrepasa cualquier medida privativa de la libertad, para aquellos actores involucrados en el conflicto y promueve la reconciliación y el esclarecimiento de hechos a partir de la amnistía para aquellos actores que decidieron dar su voto de confianza contando la verdad de los hechos.
Bueno, no porque me llame Nelson, pero me inspira muchísimo Nelson Mandela, lo valiente, lo resiliente. Aquí les comparto los enlaces a los videos, son muy buenos, muy enriquecedores. Podría decirles que la paz se construye entre todos. Este gráfico es muy ilustrativo. ¿Qué se necesita? Pues tener valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y la previenen, ¿sí? Tratando de abordar sus causas, solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, entre grupos y naciones. Es posible. Hay unos objetivos de desarrollo sostenible que los vimos en la clase anterior, y para cambiar la cultura a una cultura de paz es necesario educación de calidad, ciudades sostenibles, consumo y producción sostenible, sociedades inclusivas y pacíficas, igualdad entre géneros y seguridad alimentaria. Empiezo directamente con el tema. Es muy triste que entre hermanos nos estemos matando, colombianos y colombianas de un bando o de otro, en este momento el sesgo político, y traigo a memoria la noticia del avión que cayó el lunes festivo. Iban en ese avión colombianos y colombianas, soldados, personas que decidieron esa línea de vida. Y qué lindo cómo los colombianos de abajo, los que estaban en ese territorio, lucharon por salvar vidas, sin interés, sin obligación, solo por valores, por principios. Y es lo que queremos, que cada uno logre desarrollar valores, principios éticos para entender que somos hermanos. Esta imagen, tomada en el momento más álgido de la guerra con las FARC, muestra colombianos, gente linda, gente bonita que eligió un camino, se convenció que ese era su camino, y quién lo saca de esa ruta. Aquí les muestro una fotografía del diario El País, en esas masacres terribles del Huila, masacres terribles de Antioquia, de Córdoba, donde eran entierros colectivos, profesores, agricultores, el tendero, niños, niñas, jóvenes. Todas estas personas que van junto a estos ataúdes tienen heridas profundas en su corazón, en su alma. Por eso, cuando hablamos de la construcción de una cultura de paz, tenemos que entender que hay muchas personas que han derramado lágrimas por sus seres queridos. Nosotros desde el SENA tenemos una propuesta para ustedes, que ustedes decidan ser agentes de cambio, personas que miran a su país con una historia que tiene. No tenemos que mirar para otro lado, miramos la historia de nuestro país y decidimos ser agentes de cambio. No por un interés económico, un interés político, sino porque deseamos vivir en una sociedad diferente. Para esto es necesario entender la historia, entender el contexto social, político, echar una ojeada a los acuerdos de paz, qué implicaciones, qué se ha cumplido, qué no, y decidir por tener fundamentos de paz. ¿Listo? Tener herramientas para solucionar conflictos y entender qué implica desarrollar una cultura de paz. Entonces, les tengo este dato, esta infografía que está aquí. Cifras del conflicto armado en Colombia. Esto fue tomado en 2016, hace 10 años. 50 años de conflicto, 7.1 millones de desplazados, más de 10.000 torturados, más de 16.000 menores introducidos a la fuerza en el conflicto, más de 340.000 exiliados, 8.3 millones de víctimas, casi 1 millón de desplazados, secuestros, 34.000 secuestrados, desapariciones forzosas, líderes asesinados. No estamos aquí en el ahora gratis.
esta disputa política que hay no es gratis. Debemos entender que ahí hay uno de un bando y otro del otro bando, y en la mitad estamos los colombianos que no tomamos armas. Cada uno tiene que entender, en realidad, por qué estamos como estamos. La intolerancia, la ambición del dinero, el poder. Bueno, en la medida que entendamos las cosas, todo va a cambiar. En el proceso de paz de Colombia, se tomó mucho del proceso de paz en Sudáfrica, el famoso apartheid, un sistema de segregación racial que fue muy terrible. Y yo quiero que ustedes piensen en eso. Estaban las comunidades africanas con su cultura, con su riqueza, con su gente, y de repente llegan unos usurpadores y, porque sí, se aprovechan de todos los recursos de la inocencia, de la paz, y por la fuerza impusieron sus culturas, sus creencias. Piense que alguien llegue a su casa y de la nada le quite sus cosas y le diga, usted se vaya, a partir de hoy su casa es mi casa. Esto pasó en Sudáfrica. Y tras siglos de humillación, de robo, de injusticias, un líder, Nelson Mandela, inspiró a muchas personas y articuló un proceso de paz que terminó aportando a la sociedad sudafricana el primer presidente de color. Claro, esta Comisión de la Verdad y de la Reconciliación nos suena, porque lo hemos escuchado en las noticias, pero es una herencia de ese proceso de Sudáfrica, que costó lágrimas y costó sangre y fue ejemplo para todo el mundo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no solamente en Colombia se ha sufrido, muchos países han sufrido, en muchos países ha habido desorden, pero el querer es poder. En la medida que seamos más los buenos, más los comprometidos, pues podemos soñar por una sociedad distinta. La utopía o la locura de pensar que tal candidato o tal candidata va a traer la paz para Colombia, pues es una locura. Porque la paz se construye entre todos. La paz es el producto de esfuerzos reales de los pequeños, como les mostré en el video del puente, cómo los pequeños, uno tuvo que inclinarse para que el otro pasase, y es lo que debemos hacer. Entonces, nuestra pequeña comunidad, que es el SENA, instructores, aprendices, administrativos, tenemos que armonizarnos. Si lo logramos, otros escalones de la sociedad lo van a lograr hasta construir la paz. Entonces, esto lo saqué en material de formación. ¿Sí? Me encantan las líneas de tiempo. Cómo son años y años de derramamiento de sangre. ¿Sí? Hay un título ahí en 1810, La patria boba. ¿Sí? Cómo regalan los recursos, cómo entregan sus conciencias. Bueno, patria boba, no hay otro nombre. Pero muchos más conflictos, la guerra a los supremos, la guerra a los 1000 días, el Bogotazo, el Frente Nacional, el nacimiento de la NAPO, la fuerza de las FARC, el ELN. En realidad son muchos hitos que no les ponemos a hacer un trabajo por simple curiosidad, sino porque necesitamos entender quiénes sufrieron, quiénes perdieron, quiénes ganaron, entre comillas, porque con la violencia no gana nadie, y quiénes quieren gobernarnos, quiénes quieren estar arriba. Aquí, en cada línea, hay personajes, buenos y malos, pero de todos tenemos que aprender. Ahí en el material complementario hay un artículo, Lecciones del proceso de paz sudafricano. Ese artículo es clave para complementar, para hacer la segunda evidencia, documento colaborativo, solución de caso. Es un análisis de ese proceso de paz en Sudáfrica. ¿Sí? ¿Por qué ese proceso de paz lo analizamos aquí en el SENA? Porque fue inspirador, porque se requirió valentía, porque alguien tuvo que
perdonar, alguien tuvo que ceder. Entonces, para que ustedes puedan desarrollar estas dos evidencias que tenemos abiertas, es necesario que entiendan que no es copiar y pegar, no es entregarle al instructor un documento, un producto, sino que ustedes piensen por qué el SENA coloca estos temas aquí. Porque cada uno de nosotros va a construir paz, ¿sí? Hablo en negativo, como un hombre fracasado artista, desterrado, despreciado por su papá, Adolfo Hitler, fue a crear tremendo lío en Europa. Cómo fue a impulsar a su nación a creerse la mejor del mundo. Yo creo que pequeños hombres son capaces de hacer grandes cosas, pero no lo estamos soñando porque personas como ustedes y como nosotros, sencillos, podamos entender esa historia de nuestro país, por qué se ha fracasado, por qué se han hecho retrocesos, por qué, y decir, no, yo quiero avanzar en la dirección correcta. Entonces, según el cronograma, del 24 al 29 de marzo tenemos estas dos evidencias muy sencillas, pero la idea es que no sea copiar y pegar simplemente, sino una lecturita de cuáles son esos hitos, los puntos más sobresalientes. Entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que queremos lograr con estas evidencias? Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para transformación de conflictos. En el video decía, es imposible evitar los conflictos. Van a llegar grandes y pequeños, pero con la mente correcta y con las herramientas correctas se pueden dar desenlaces diferentes. Entonces, ¿qué vamos a evaluar aquí en esta evidencia? Que usted es capaz de reconocer los hitos históricos de la violencia y paz como un aporte a la construcción de una cultura de paz. Que usted determina modificar actitudes y comportamientos que han impedido la resolución pacífica de conflictos. Y la última, usted construye relaciones interpersonales a partir de un enfoque diferencial y la promoción de una cultura de paz. No tenemos que ser iguales para respetarnos. En este tiempo de elecciones, no falta en un hogar que unos vayan por un candidato y otro por otro. Perfecto, pero respete el criterio el uno del otro y eso es construir cultura de paz. Entonces, aquí les tomé unos pantallacitos al anexo. Guía para la elaboración del mapa de los hitos más importantes del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Recuerden que ustedes tienen que tener claro cómo se hace un mapa mental para que lo hagan medianamente bonito, con estructura, con buenos colores, buenas gráficas. ¿Listo? Las herramientas las que puedan, lo mínimo que se parezca a este, aunque este no está tan lindo, pero lo mínimo que se parezca a este. Y viene la segunda evidencia. Documento colaborativo, solución de caso. Entonces, ¿qué se les va a evaluar? Reconoce los hitos históricos de violencia y paz. Modifica actitudes comportamentales y construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial. No tenemos que ser iguales para respetarnos y valorar lo que cada quien es. La guía para la elaboración del documento colaborativo. Entonces, ahí está el instrumento de evaluación y está la guía. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Para desarrollar esta evidencia, deben leer con detenimiento el caso Lecciones del Proceso de Paz Sudafricano, dispuesto en el material complementario. ¿Listo? En el componente formativo, ser agente de cambio. Luego responda las preguntas de reflexión en relación con los acuerdos de paz. ¿Listo? ¿Qué tienen que responder? Preguntas de reflexión. Para hacer un análisis del caso propuesto, realiza comparaciones. ¿Listo? Entonces, primero, una comparación entre el proceso de paz en Colombia y el proceso de paz en Sudáfrica. ¿Listo? ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar la lección de hoy en tu vida? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica?
¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Entonces, explique su respuesta. Entonces, tenga en cuenta que, como venga, disculpe verificar cuántos aprendices hay conectados en este momento. A ver, a ver. Ahí, ahí. A ver, a ver. No. Eso. A ver, a ver. Esperen que está como bloqueadito un poquito el sistema. Bueno, no me dejó ver. Yo diría que está el trabajo para desarrollarse de forma individual. Entonces, abro el espacio para aclarar dudas e inquietudes. La temática me apasiona, me parece un privilegio el poder ser agentes de cambio, el poder ser protagonistas en este tiempo de nuestra nación. Daniela, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la temática o a las evidencias que desarrollar? No, profe, todo me quedó bien claro. Listo. Entonces, dos evidencias, los dos son documentos. El uno puede ser una imagen, pero lo ideal es que siempre que realicen un mapa mental, una infografía, cualquier diseño, lo identifiquen, colóquele el título y colóquele su nombre. Es lo mínimo que debe haber en un producto gráfico. En el documento colaborativo, pues ya les colaboré yo, es individual y lo mismo, una portada, lo identifican bien. ¿Y la idea cuál es? La idea es analizar y decir, bueno, ¿cómo yo puedo construir o cómo, si me encuentro con una persona que es desplazada a la violencia o es un reinsertado, o es, ¿cómo lo trato? Entendiendo que estamos construyendo una nueva cultura. La cultura de los abuelos, de nuestros papás, era darnos juguete o vara por cualquier error que cometíamos. Ya en este tiempo yo no me hallo dándole vara a mis hijos por cualquier error que cometen. Quiero dialogar con ellos, porque yo deseo construir una cultura mejor. Yo no quiero darme a golpes con un vecino por cualquier inconveniente o desaveniencia. No quiero gritarle a alguien porque te pone una camisa en las elecciones por otro. No, yo quiero construir una cultura de paz. Entonces, doy muchas gracias por la participación, por llegar hasta aquí. Gracias por ese tiempo dedicado a la formación. Y si no hay dudas, doy por terminada la sesión del día de hoy. Hola. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Estaré atento. Cualquier duda, estamos ahí en el foro de dudas e inquietudes o en el chat. Y recuerde que no es camisa de fuerza el tiempo, pero intentar cumplir con el tiempo, pero si no puede en el tiempo establecido, pues yo le doy un poquitico más de tiempo para que completen su aporte. Gracias, profe. Bueno, Daniela, un feliz resto de día y estaremos por aquí conectaditos en la plataforma. Igualmente, profe. Hasta luego.